Continuamos con la segunda conferencia regional sobre el IPCC, Cambio Climático, Conocimiento y Soluciones hacia la COP26. Recordamos que estamos transmitiendo a través de la plataforma corlac.org y que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat de la página, que además transmite traducción español-inglés en forma simultánea. Damos inicio al cuarto panel de la jornada, llamado Seguridad Alimentaria, que será moderado por el exministro de Medio Ambiente del Gobierno de Chile y parte del directorio de Fundación MEDI, Marcelo Mena. Bienvenido, Marcelo, nuevamente. Vamos a presentar entonces a los panelistas que nos acompañan en esta conversación. Ornella Tivoni, consultora en nutrición y sistemas alimentarios de la Oficina Regional de la FAO en Chile, especialista en nutrición y sistemas productivos con magíster en nutrición humana. Bienvenida, Ornella. También nos acompaña desde Nueva York Eric Mencos Contreras, investigador en el Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia en Nueva York, coordinador del proyecto de intercomparación y mejora de modelos de agricultura. Fue autor, contribuyente y científico del capítulo sobre seguridad alimentaria, del reporte sobre el cambio climático y el suelo del IPCC. Bienvenido, Eric. También nos acompaña Vilma Reyes Huenupe, dirigenta mapuche, socia y fundadora de la primera asociación indígena de San Antonio, Calaucán, quinta región en Chile, integrante de Minga Indígena, Salud Intercultural. Trabaja como asesora en el programa de salud intercultural en la comuna de San Antonio. Diplomada internacional en Derechos Indígenas del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, diplomada en Liderazgo y Emprendimiento Social de la Universidad Andrés Bello y diplomada en Salud y Pueblos Indígenas de la Universidad de Santiago. Dejo con ustedes a Marcelo Mena, moderador del panel Seguridad Alimentaria. Marcelo, sí, te dejo liderando el panel. Muchas gracias, Marisol, y bienvenida a todos los panelistas. Quería al comienzo hacer una reflexión en torno a esta temática que es tan fundamental, porque en la práctica va a ser una de las formas en las cuales el cambio climático va a manifestarse con mayor fuerza por sus implicancias sociales. Ya hay un vínculo que han hecho distintos científicos en lo que fue la primavera árabe, el alza de precio de alimentos, y hemos tenido algunos errores históricos, como por ejemplo haber querido dedicar una parte importante del sistema alimentario a producir biocombustibles, que algunas veces pusieron presiones muy altas al precio de los alimentos. Estaba revisando recientemente el índice de precios de alimentos de FAO y efectivamente sigue siendo mucho más caro de lo que era hace solamente una década los alimentos. Y en este último año también se ha acentuado esto también, porque al mismo tiempo que aumentamos nuestros ingresos, queremos subir por la cadena alimenticia y eso trae una mayor presión a los ecosistemas. Al mismo tiempo suben los precios del alimento y los precios los sueldos no suben. Entonces tenemos un sistema desbalanceado a nivel global de un sistema de que hoy día hemos cambiado la faz de la Tierra en cierta forma. El estudio de Proceedings of the National Academy of Sciences que mostraba hace 3 años de que hoy día 96% de los mamíferos terrestres son seres humanos o ganados, solamente 4% es salvaje, 70% de las aves del mundo están enjauladas y están esperando ser nuggets de pollo, alitas, y solamente 30% de las aves a nivel global son libres. Hoy día tenemos un 39% de una población con sobrepeso, 10% del mundo les falta alimentación, entonces al final tenemos un sistema alimentario que no tiene un balance real, que nos hace mal para la salud del planeta y también mal a nuestra salud. Y por lo mismo queríamos conversar con distintos actores. Voy a partir dando la palabra a Ornella Tivoni, ¿no es cierto?, consultora en nutrición y sistemas alimentarios de la FAO. Para ti la palabra entonces, Ornella. Muchas gracias, Marcelo. Hola, buenas tardes a todas y todos. Para la FAO y para mí es un placer participar de este evento y quisiera comenzar agradeciendo la invitación. ¿Se pueden proyectar la pantalla, por favor, para que comencemos? La charla hoy día tiene que ver con seguridad alimentaria y nutricional en el contexto del cambio climático.
Para comenzar, siguiente slide, me gustaría comentarles sobre el marco de sistemas alimentarios sostenibles publicado por el Alto Panel de Expertos del año 2020. Los sistemas alimentarios abarcan a todas las personas, instituciones y procesos mediante los cuales se producen, elaboran y llevan hasta el consumidor los productos alimentarios. Estos definen los ambientes alimentarios, que a su vez definen las dietas, pero que también son influenciados por la cultura, la gobernanza, factores ambientales y económicos, demográficos, entre otros. Esto va a tener efectos en la salud, en la economía y en el medio ambiente. Todo esto se enmarca en la seguridad alimentaria y nutricional, y especialmente con un enfoque de derecho, bajo el marco del derecho a la alimentación adecuada, que vendría siendo el paraguas bajo el cual queremos pensar nuestros sistemas alimentarios. Es importante destacar que el último panel de alto nivel de expertos del año 2020 ha decidido incluir dos dimensiones más de la seguridad alimentaria y nutricional, que tiene que ver con la sostenibilidad, que se relaciona con la producción futura, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los recursos naturales, entre otros factores, y el arbitrio, que tiene que ver con la desigualdad de la riqueza, del género, del poder, del conocimiento, la información y la incapacidad de los estados de defender este derecho a la alimentación. Los sistemas alimentarios sostenibles son aquellos que son, por una parte, productivos y prósperos, justos e inclusivos, equitativos y respetuosos, resilientes, regenerativos y que sean saludables y nutritivos. Si me dan la slide siguiente, por favor. A medida que ha ido incrementando la población en el mundo, podemos ver que también se ha ido incrementando la producción de alimentos. Desde el año 61 ha aumentado el abastecimiento en un 30%, pero este 30% en el incremento de la producción y abastecimiento de alimentos ha sido acompañado en el aumento del uso de nitrógeno como fertilizante en 8 veces, se duplicó el uso del agua y en el mismo periodo aumentaron las emisiones de gases de efecto invernadero desde el sistema alimentario en más de un 50%, solo por el incremento de un 30% de la alimentación. Pero la disponibilidad de alimentos también tiene una distribución desigual. Si vemos el gráfico de la izquierda, vemos que en la región, en Latinoamérica y el Caribe, la disponibilidad de alimentos varía según el nivel de ingreso de los países. La disponibilidad de carne, leche, pescado, frutas y verduras es mayor a medida que aumentan los ingresos de los países y diferente es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de las legumbres, que muchas veces tienen un estigma social a tiempos de escasez económica. Actualmente, y a pesar de todo este crecimiento productivo, no contamos con una producción agrícola suficiente para satisfacer los requerimientos de la población, y esto lo vemos en el gráfico de la derecha. Si todos en el mundo consumiéramos una dieta equilibrada, que sería el ideal, no tendríamos las cantidades adecuadas de nueces, semillas, frutas y verduras, en contraposición de una sobreproducción importante de alimentos procesados muy densos en energía. Por ejemplo, como pueden ver en este gráfico, la cantidad de vegetales necesarios, que son las barras de color azul, no es suficiente en relación a la disponibilidad global, que son las barras anaranjadas. Muy por el contrario, la cantidad disponible a nivel mundial de carnes rojas es excesiva en relación a lo que realmente necesitamos consumir. Siguiente, por favor. Pasando a un segundo tema muy relevante, que es la biodiversidad, mencionar que la diversidad genética de hábitats, los ecosistemas son más sanos, más productivos y pueden adaptarse mejor a amenazas como el cambio climático, se vuelven más resilientes en medida que son más biodiversos. La agricultura es responsable de la reducción de hasta un 94% de la biodiversidad de nuestros ecosistemas. El uso de plaguicidas en la agricultura comercial es una de las principales causas de la disminución de insectos, que son los principales polinizadores del mundo. De hecho, 75% de los principales cultivos alimentarios dependen de la polinización animal. Por ejemplo, en relación a frutas y verduras, se espera que se reduzcan entre un 23 y un 17% respectivamente por la pérdida de los polinizadores. En la actualidad, solo 3 de los principales cultivos básicos, el maíz, el trigo y el arroz, proporcionan el 60% de la energía de origen vegetal de las dietas en el mundo, lo cual constituye una restricción en el consumo de variedad de nutrientes como vitaminas y minerales que tanto necesitamos. 10 especies de peces, por ejemplo, representan más de un cuarto de la producción de la pesca de captura en los océanos y mares. El uso de un número tan limitado de especies, a menudo con una base genética muy reducida, aumenta la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas y pone en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional.
Siguiente, por favor. Se han definido ciertos límites planetarios para el sistema alimentario específicamente para poder lograr el logro de un incremento máximo de 1,5 o 2 grados en la temperatura global. Sin embargo, esto no se va a lograr bajo el escenario actual que tenemos dentro de los sistemas alimentarios. Los autores de este estudio proyectaron que las emisiones de gases de efecto invernadero al 2050 y al 2100 en diferentes escenarios. Y dicen que si incluso las emisiones de combustibles fósiles parasen de inmediato, de forma abrupta, las tendencias actuales del sistema agroalimentario global prevendría por sí mismo el logro del incremento con un tope de 1,5 grados del 2050. Entonces debemos tener un cambio en el sistema agroalimentario y parece lógico y razonable. Estos autores definieron varios escenarios por separado y en conjunto. Entre ellos encontramos en las barras en verde dietas ricas en alimentos de origen vegetal y en la segunda el consumo de dietas de hasta 2.100 calorías que sean saludables. Y en azul encontramos cambios en el abastecimiento, como por ejemplo la primera barra representa un rendimiento en los cultivos de un 50% más, reducir a la mitad las pérdidas de alimentos o bien producir lo mismo que estamos produciendo ahora, pero con una reducción de un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en gris, las últimas barras que vemos, los cambios de lo anterior de forma combinada. Y vemos en la primera barra gris que si al menos lográsemos un 50% de cada uno de estos escenarios, ya estamos dentro del logro del 1,5 grados, pero ahí justo en el tope. Podemos llegar entonces a este 1,5 grados de incremento solo si logramos la mitad de cada escenario. Pero aún si logramos este incremento solamente de 1,5 grados, los medios de vida, la seguridad alimentaria, los riesgos para la salud, el suministro de agua y otros prevendrían también el crecimiento económico, entre otros factores. Y si bien por un lado el incremento del dióxido de carbono en la atmósfera podría aumentar la productividad de algunos cultivos, esto va a disminuir las concentraciones, por ejemplo, de nutrientes supercríticos como proteína en hasta un 13% en algunos cultivos, de zinc y hierro, que son minerales que estamos a nivel global bastante en déficit. Siguiente, por favor. Por otro lado, las enfermedades no transmisibles, como por ejemplo hipertensión, diabetes, cáncer y entre otras, son la principal causa de mortalidad en América Latina y el Caribe. Más del 50% de las muertes en la región son atribuibles a este tipo de enfermedades que se relacionan directamente con las dietas. Los costos asociados a la productividad económica por la obesidad son casi un 3% del PIB global, y esto equivale a los costos de fumar, de la guerra y de la violencia armada sumados. Un estudio investigó acerca de las consecuencias del cambio climático, y este es el gráfico que está hacia la derecha. ¿Qué consecuencias este cambio climático podría tener en la salud de las personas? Los factores de riesgo principales que encontraron los autores son el bajo consumo de frutas y verduras, el alto consumo de carne roja y la malnutrición en todas sus formas. Estos resultados sugieren que no consumir alimentos saludables en las cantidades recomendadas es peor aún para la salud que consumir alimentos no saludables. De hecho, consumir solamente un 4% menos de frutas y verduras significa 500.000 de muertes al año. Y este 500.000 de muertes al año en el mundo podría sonar muy poco, pero es más del doble de las muertes asociadas a la desnutrición y bajo peso en el mundo. Entonces, las dietas de mala calidad y la obesidad, además de ser la principal causa de enfermedad y muerte en la región, tienen un tremendo impacto ambiental también. El consumo excesivo de alimentos por sobre nuestros requerimientos incrementa también la huella. Por ejemplo, un estudio en Australia demostró que consumir más de lo que necesitamos en términos dietarios representa un 33% más de emisiones de gases de efecto invernadero de la dieta. Siguiente, por favor. Los expertos globales parecen coincidir en las recomendaciones. Por ejemplo, en la pirámide del lado derecho podemos ver la pirámide nutricional, y la que está invertida es la pirámide ambiental. Vemos que los alimentos con mayor impacto ambiental son aquellos que justamente menos debemos consumir, y en contraposición, los alimentos que tienen menor impacto ambiental son los que más debemos consumir dentro de una dieta saludable. Si bien estas recomendaciones hay que adaptarlas a los requerimientos de los territorios y culturas, pareciera que la dirección en común es consumir más alimentos de origen vegetal y menos alimentos de origen animal. Siguiente, y con eso termino. Muchas gracias y quedo atenta a comentarios y consultas.
Hola, que está saltando mi micrófono. Ornella, lo que tú muestras es súper potente porque en la práctica estamos viendo que hay un desacople también en el uso de suelo, una incrementación del uso de fertilizantes, de pesticidas, que va por sobre la misma producción. En el caso de Chile, me acuerdo cuando vino el jefe de la OCDE y hizo la evaluación ambiental, desempeño ambiental, nos indicaba de que ha aumentado por lo menos un 50% en la intensidad de uso de este tipo de productos por unidad producida. Entonces, en la práctica es un ciclo que tiene que ver con la pérdida de fertilidad, ¿no es cierto?, de los suelos, y eso en un momento que tenemos terreno limitado y un ascenso de la demanda, es un problema. Y sin duda también es preocupante el sobreproducción de alimentos como carnes rojas que tienen un alto consumo de agua, un alto consumo de espacio y también de emisiones. Así que muchas gracias, Ornella, por tus comentarios, algo muy, muy potente y preocupante. Eric Mencos Contreras, investigador del Earth Institute de la Universidad de Colombia, nos va a hacer su presentación a continuación. Eric, haz tu presentación nomás. You have the floor, pero parece la vas a hacer en inglés. Muchas gracias, Marcelo. Hola a todos. Hi, everyone. So yeah, if you can bring up the slides. As Marisol mentioned earlier, I was contributing author and chapter scientist for the food security chapter in the IPCC Special Report on Climate Change and Land. So I'm going to try to give a quick overview of some of the key findings from the report. Of course, there's a lot more than I can cover in a short presentation. So, but of course, the chapter in the report, as you all know, it's online, and you can find it there. So if we go to the next slide. So this is showing really one of the key concepts that we highlighted in the chapter, which was the idea of looking at the whole food system, of using a food system lens when we're talking about climate change and about the impacts of climate change. For a long time, even IPCC, and in many reports, have separated the different sectors, right? We have agriculture on one side, we have transport, we have industry, all separate. But really, so what we were proposing here was saying, no, we have to actually look at everything that's involved in getting food to people, right? Yes, there's the crops and the livestock and the agriculture and fisheries, but there's also all the supply chains, the transporting of the food, the selling of the food and the markets, all the way to the consumer and the dietary choices that we all make. And then there's the food loss and the food waste that's throughout the entire system. We really can't make plans and propose policies that truly will have an impact on trying to reduce climate change unless we're looking at all of these different aspects. If you go to the next slide, one of the key reasons that this food system lens is so important is due to looking at emissions, right? So we all know greenhouse gas emissions are the main cause of climate change. And you're probably very familiar, you've probably heard in many reports that, there's a number of 10%, right? 10% of emissions, of anthropogenic emissions come from agriculture, which, it's not a small number, but it also doesn't seem that large, 10%. But the reality is that when you add in the land use change that's just specifically for food, so the clearing of land, the deforestation that's for growing crops, for having livestock, and you also add in anything that's pre and all the way to post-production, so from the manufacturing of fertilizers that are used in farms, all the way to, as I was saying before, the transporting of the food, the selling of the food, the energy that we use at home for cooking, and all the waste and all the loss of food throughout the system, you really end up with a range that's closer to 21 all the way to potentially 37% of emissions. There are some slightly more recent studies that are looking, presenting a number closer to about 33%, so really closer to the higher range that we had calculated for the special report. And even those reports say, and it could be more, like, no, we haven't really accounted for everything yet. So again, this is such an important point of why we need to look at a food system, take the food system lens. And of course, this is a two-way street, right? As we're seeing here, food systems create a lot of emissions that increase climate change. And if you go to the next slide, the food system is very vulnerable to climate change, right? So what we're seeing here is the 4 pillars of food security. And these are just some examples. Of course, there's many, many more.
But so looking at the availability pillar, which refers to the the actual production of the food. So in Southern Europe, these are observed impacts that we've already seen, the decreases in barley yields in Southern Europe. There's the access pillar, which refers to the prices and people being actually able to afford food. So, for example, there was in 2010, 2011 season, there was a global food price spike that was directly triggered by a heat wave that was experienced in Eastern Europe and Russia that affected the yields there. There's a utilization pillar, which refers more to the quality and the nutritional aspects of food. And in Japan, for example, they have already observed impacts on the quality of the apples in the region because they have been exposed to higher temperatures than what is normal for that region. And then finally, the stability pillar, which refers to the other three pillars being stable, right? And as we see more and more climate extremes, extreme drought, extreme floods, extreme tropical storms, the other pillars get affected, right? And so, for example, in 2019, in central Chile, which is where the majority of the population of Chile lives, they had an 80 to 90% rainfall deficit, which resulted in the government having to issue agricultural emergencies in several regions around the country. If you go to the next slide, so these were some of the things that we've seen already, but of course, and probably many of you know this, but this is only projected to increase. What this graph is showing is percent change in the population, global population at the risk of hunger by 2050. And so we have the different pathways, the socioeconomic pathways. And even as you look at the SSP1, which tends to be the more sustainable pathway, even there we're seeing that there's an expected increase in people being at risk of hunger by 2050. What's interesting about this study is that it's not just climate, it's not just looking at climate change, but it also looked at mitigation, right? So if we just apply mitigation, we say we're going to start growing biofuel crops without, measured, we're just going to do it. And you don't take into account that, you're taking away potentially crops that could be for food. You actually could end up increasing food insecurity, right? By trying to solve one problem, you might end up increasing another. If you go to the next slide, but what's important here is that there are options. We have to be careful about how we implement them. But in the chapter, it's not just about everything that's going wrong, but it's also, okay, what can we do about it? And it's looking, and there are options already that can be deployed and can be scaled up to advance. And it's not just mitigation, but also adaptation. That was also something that was very special for these for the special reports. Usually with the IPCC assessment reports, the large reports that come every few years, you have the different working groups, right? You have the working group doing adaptation, you have the working group doing mitigation. But for the special issues, actually all three working groups came together. And so this allowed us to look at all the co-benefits, all the synergies, and in some cases trade-offs between the two and between food security. You go to the next slide. And there's a lot of detail here. I won't go into everything. This is actually in the summary for policymakers in the special report, so you can go and check that out if you're interested. And it's actually a much bigger table in the report. But basically, these are some potential options that are based on land and management. Here, I'm highlighting the ones that are in agriculture. And so on the left side, you see there's some that are specifically for agriculture, some that are specifically related to soils. And really, as you see the darker blue colors, that means that there's high potential for mitigation, a high potential for adaptation on the left side with the red rectangle. And then also potentially, improving food security if you go all the way to the right on the column. So, for example, increased food productivity, which refers to better management of croplands, better management of livestock, or agroforestry, so applying the agroforestry practices. All of those, if you look closely, all of those are dark blue. So that means that there's co-benefits to those practices for mitigation, for adaptation, and to improve food security. If you look at the soils, one example is increased soil organic carbon. That also has high potential for mitigation, high potential for adaptation, and high potential for improving food security. So again, this is also part of this important why it's important to really look at everything and not just focusing on one thing. It's really looking at the whole food system and all aspects that are part of it. If you go to the next slide,
I'm just gonna finish with this. So this is something also that was that was new a little bit to the special report and specifically to the food security chapter. Something that hadn't been as studied within some of the previous assessment reports, both from IPCC and from other groups, which was really the role of diversification and, more importantly, indigenous knowledge and gender. Diversification in the food system is one of a really important strategy to reduce risk from climate change. This can be implementation of integrated production systems, so that's having crop livestock systems or multi-crop and crop rotation, the use of broad-based genetic resources, so the development of more heat-tolerant or drought-tolerant varieties of certain crops, and heterogeneous diets. So this is something that Ornella talked a lot in her presentation, and really having more fruits, more vegetables, more nuts in our diets. That's also part of what it has to be part of the solution, right? So we have, again, it's not just the production. We can't just expect farmers to do everything, but all the way to the consumer, we all have things that we can do. Indigenous and local knowledge, and I'm sure in the next presentation we're going to hear a lot more about it, but can contribute to enhancing food system resilience. There's a lot that we can learn from indigenous communities about how they grow their food. They know a lot of things that we don't take into account in big factories. And so anyways, there's a lot that we can learn from them. And finally, so yeah, the empowerment of women and rights-based approaches. This is, again, if you go to the chapter, there's a lot more information there. But yeah, using those approaches really can create synergies, again, not just for food security, but also for adaptation and for mitigation. And as Ornella also mentioned, everything has to be, applied carefully for the different regions. Not every region of the world will work the same way. But again, the real key is that we take into account every part: adaptation, mitigation, food security together, and everything from the production to the consumption. But anyways, I think I'll leave it at that so we can go to the next presentation. Thank you very much. Muchas gracias, Eric, por tu presentación, mostrando las distintas medidas que se pueden hacer para poder mejorar la resiliencia y la adaptación del sector alimentario, al mismo tiempo de encontrar cuáles son los puntos en los cuales se pueden encontrar opciones de mitigación. Hemos visto recientemente como una mejor gestión de recursos hídricos, como una resiliencia en el tipo de agricultura tiene grandes beneficios. El año 2019 la Comisión Global de Adaptación saca un informe que muestra que uno de los pilares más importantes para una resiliencia global del sistema alimentario tiene que ver con mejorar la investigación también en cosechas en zonas de escasez hídrica, y por tanto va a haber una gran oportunidad ahí. Y también refocalizar algunos subsidios que algunas veces son perversos del sistema agrícola hacia aquellos que permitan beneficios colectivos y una agricultura regenerativa. Así que eso va muy en línea con lo que han presentado tanto Eric como Ornella. Voy a dejar para último a Vilma Reyes, Huenupe. Ella es representante de los pueblos originarios y tiene probablemente una visión muy complementaria de lo que son las tradiciones que tenemos que empezar a recobrar de una agricultura que no consume toda el agua, no degrada los terrenos, las tierras, sino que permite una mirada mucho más sustentable y del buen vivir. Así que, Vilma, para ti la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la invitación. Y el tema que nos convoca es soberanía alimentaria. Si puede poner la siguiente. Preguntarnos qué es la soberanía alimentaria. Este concepto nace en el año 1996 en la Asamblea Mundial sobre la Alimentación, organizado por la FAO. Antes esto se llamaba seguridad alimentaria, pero solo abordaba el acceso material y económico a los alimentos. No abordaba de dónde, quién y en qué condiciones se producían estos alimentos. La soberanía alimentaria prioriza la agricultura a pequeña escala,
centrándose básicamente en los derechos humanos y la participación comunitaria, valores colectivos, arraigo cultural e igualdad de género. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la soberanía alimentaria? Dice, según la FAO, el derecho de los campesinos a producir alimentos, el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién lo produce. Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población. El acceso a los campesinos, a los de sin tierra, al agua, las semillas. Sí, sí, Vilma, parece que se fue tu audio. Si puedes revisar que esté el audio encendido. Ahí, ya, o sea, Ahí está bien. de nuevo, todo, Sí, los últimos 30 ya, segundos te perdimos. ya. Decíamos, estábamos viendo los conceptos de la soberanía alimentaria, como uno de los principales, el derecho de los campesinos a decidir qué productos producir, el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién se los produce. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Soberanía alimentaria en los pueblos originarios. ¿Dónde se inicia esta soberanía? Primero que nada, en la semilla. Ahí podemos ver algunas fotografías donde se muestran las semillas, un grupo de mujeres de pueblo originario compartiendo semillas y en el conocimiento ancestral, que es muy importante para los pueblos originarios. La siguiente, por favor. La importancia de la soberanía alimentaria para los pueblos originarios. Para los pueblos originarios, la vida es estar en constante comunicación y equilibrio con la tierra, con la madre naturaleza. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros como pueblo originario, al cuidar de la madre tierra, sobre todo el tema alimentación, que es lo más importante, es la que nos da la vida. La siguiente, por favor. El litrofil. ¿Qué es el litrofil? El litrofil en los pueblos originarios es la energía de los espacios, de los lugares, las semillas, las plantas, los animales, el respeto por lo vital de nuestra subsistencia, que es el agua, el aire, la tierra, lo que genera nuestra cadena alimenticia, nuestra espiritualidad, nuestros alimentos tradicionales, nuestras medicinas sagradas. Toda esta relación de los elementos es parte de nuestra vida y esto nosotros le decimos litrofil mundial. En los diferentes territorios y sus condiciones existen sistemas que nos ofrecen nuestra seguridad y soberanía alimentaria, lo que nos hace entender lo vital que es el agua, en todas sus manifestaciones, los ríos, las lagunas, los océanos, como las aguas subterráneas que son fuentes de agua de alta calidad, que es una reserva vital en caso de crisis naturales, pandemias o desastres causados por el hombre. Los humedales son espacios que aseguran la soberanía alimentaria. En ellos encontramos agua, medicina herbal, alimento para los animales, fibras vegetales para realizar oficios y artes ancestrales, especies nativas, únicas y endémicas, ecosistemas que absorben 2 o 3 veces más el dióxido de carbono emitido por las ciudades. La siguiente. También vamos a hablar un poco de la semilla, cómo nosotros como pueblo originario, a través de la semilla, podemos implementar nuestra soberanía alimentaria. La semilla es muy importante, porque a través de la semilla
que sean sanas, que no sean transgénicas, podemos nosotros hacer intercambio. Las semillas de un lugar a otro, de un territorio a otro, pueden ser plantadas en los territorios correspondientes. Por lo tanto, nosotros como pueblo originario siempre estamos en el intercambio o el trasquín de semillas, pero que sean semillas limpias, sanas, sin que tengan productos químicos. Por lo tanto, nosotros practicamos la agroecología. ¿Y en qué consiste la agroecología? La agroecología es la nutrición de los suelos. Los abonos son de residuos orgánicos. Aquí usamos el purín de plátano, el purín de ortiga, de cebolla, de ajo. Hacemos una creación de los espacios de alimentación familiar o de comunidad. Tenemos huertos, terrazas, invernaderos, espacios de cultivo que nos permiten relacionarnos directamente con nuestra soberanía alimentaria y con nuestro rol en este equilibrio. También hay técnicas de alimentación de los pueblos originarios, ¿ya? Algunos pueblos, según donde se encuentran ubicados, ellos tienen caza y colección. Por ejemplo, los que viven en los pueblos australes, ellos practican la caza y la colección de, por ejemplo, semillas. Los que viven en la cordillera tienen las semillas, que es su alimento desde el pehuen. Los pueblos que están cerca del mar, de los ríos, la pesca y la colección de algas, la colección de mariscos, los que técnicas ancestrales secan para guardar para tiempos difíciles. La pesca y la horticultura. El pueblo Rapanui tiene la pesca y la horticultura. Los pueblos de las macrozonas, como los pueblos mapuches, la horticultura y el pastoreo, donde crían sus propios animales para el consumo. Y los pueblos del norte, la agricultura y el pastoreo. Ellos combinan esas dos especies. También existen, entre estos pueblos, existe el trasquín, el intercambio de alimentos, el intercambio de semillas, el intercambio de productos. Entonces la soberanía alimentaria va dando vuelta en un círculo. Y si nosotros miramos los signos de los pueblos originarios que generalmente están en el Cultrún, en un círculo, nos damos cuenta de que la vida está en movimiento, de que nosotros vivimos en un movimiento. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las amenazas para la soberanía alimentaria? Primero que nada, hablamos de la crisis climática. Ya no hablamos de un cambio climático, hablamos de una crisis. Estamos pasando una crisis climática de la plantación de monocultivos, que producto de esta plantación secan los suelos y muchas veces las napas subterráneas no tienen agua, entonces no se puede hacer una huerta ecológica. La falta de agua por lluvia, por plantaciones de monocultivo, es otra de las amenazas que tenemos los pueblos originarios. Y las empresas extractivistas, inmobiliarias, mineras, portuarias, forestales, que han arrasado con los bosques de nuestros pueblos originarios. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas fotografías que podemos ver cómo en Brasil, en la selva, están cocinando hermanos de pueblo originario, una madre ahí con su hija. Tenemos que enseñar desde pequeños a nuestros hijos a cuidar el medio ambiente, la naturaleza, la que nos da de comer, la que nos da la vida. Ahí tenemos un niño regando plantación. Ahí tenemos 2 pequeños tomates saliendo, pero de una huerta orgánica. Entonces tenemos que aprender de nuevo a volver al origen, aprender a hacer nuestros propios huertos, nuestras propias casas. La siguiente. Ahí tenemos algunas fotografías de los sectores donde yo me encuentro, donde se cocina en un centro ceremonial, donde hay una agricultura con todos los cuidados ecológicos que se necesita, donde se comparten alimentos, donde hay intercambio de semillas, donde vienen de otros
de otros territorios a compartir la alimentación, la siguiente. Y ahí el ideal de tener nuestras frutas, verduras, que estén al alcance de todo ser humano, que nadie tenga que pasar hambre por todas estas amenazas que tenemos hoy en día con la producción de alimentos. La siguiente. Y algunas reflexiones. Podemos decir que en la actual crisis que vive el hombre, entre ellas la pandemia del COVID-19, ha despertado en nuestro pueblo la sabiduría ancestral, legado y herencia espiritual, acciones presentes que van determinando nuestro futuro. Tenemos que volver al origen, recuperar y cuidar el agua en todas sus formas, aprender a cultivar nuestros propios alimentos, tomar conciencia del daño que le hemos provocado a nuestra madre tierra, tomar acciones concretas. Y para terminar, quiero decir que defendamos la vida de toda agresión que se quiera hacer por parte de aquellos que no tienen conciencia del medio ambiente, teniendo presente que en el mundo entero se está viviendo una crisis climática. Y aquí estamos, los pueblos originarios, defendiendo la vida, defendiendo la madre tierra, quien nos cobija y nos da el sustento para la vida. Muchas gracias, Chatumán. Muchas gracias, Vilma, por tus comentarios y tus reflexiones. Y en la práctica estamos viendo con cada vez mayor claridad la importancia de empezar a mirar nuestra relación con la naturaleza en forma muy distinta. Las mismas elecciones constitucionales de Chile han elegido una inmensa cantidad de constituyentes electos que han priorizado la protección de la biodiversidad, el cambio climático, el tema del agua, y es una preocupación muy alta. Entonces, lo que antes era como algo un poco desde el punto de vista un poco más fuera de la discusión central, hoy día nos encontramos que es la discusión central, la discusión hacia un modelo de desarrollo sustentable con una escala humana que no cause los impactos masivos que está causando esta solución. Porque en la práctica, si es que no tenemos más terreno, ¿cómo lo resuelve el sistema chileno, por lo menos? Con la aberración de que fue permitir usar la ley de bosque nativo para poder decir vamos a cortar estos árboles, reemplazarlo con plantaciones, como si fuera lo mismo. Y quienes trabajamos estos temas ya sabemos que no es lo mismo, y efectivamente esos ecosistemas sustentaban la agricultura por mucho tiempo. Entonces, hay dos preguntas, voy a partir una al tiro con Vilma y otra después para Ornella y para Eric, pero partiendo para Vilma, ¿qué acciones se pueden tomar para promover la soberanía alimentaria desde la educación ambiental como política pública? Bueno, nosotros como pueblo originario, nosotros ya estamos tomando acciones, ya estamos haciendo talleres, enseñándole a la gente a tener sus propias huertas en sus casas. Ha sido imprescindible en esta pandemia que nos ha dejado a todos en la casa, encerrados, muchas veces sin tener dónde ir a comprar alimentos. Yo creo que la gente en general, pueblo originario y no pueblo originario, las personas hoy en día quieren volver a su origen, quieren empezar a tener su propia alimentación y a preocuparse de su propia alimentación, que es lo más importante. Por lo tanto, nosotros, por lo menos acá en la quinta región donde nosotros vivimos, se están haciendo talleres de huertos, está viniendo la gente cuando estamos en fase 2, en fase 3, está viniendo la gente a aprender, porque hay una necesidad de alimentarse y una necesidad del conocimiento y del conocimiento ancestral. Hoy en día la gente se da cuenta de que los pueblos originarios siempre hemos vivido en convivencia con la naturaleza y eso es lo que ha perdurado que nuestros pueblos sigan vivos hasta el día. Muchas gracias, Vilma. Entonces, ese desarrollo más a escala humana y también aprovechando estos espacios locales que tenemos para poder generar algo de agricultura, pero al mismo tiempo también generar ecosistemas, porque con pequeños detalles que uno puede hacer dentro de una casa puede permitir que haya
lugares para poder atraer polinizadores, para que no se vean efectos y expuestos necesariamente a altos niveles de contaminación o pesticidas también. Vilma, Ornella, te quería hacer la misma pregunta. ¿Qué acciones se pueden tomar para promover la soberanía alimentaria desde la educación ambiental como política pública? Muchas gracias, excelente pregunta. Yo soy una fiel creyente que las políticas públicas tienen que tener la opinión de la ciudadanía y para eso me parece que el proceso de los diálogos para la cumbre de sistemas alimentarios que se va a celebrar en septiembre es una excelente oportunidad. En ese sentido, se puede crear políticas públicas desde la misma percepción que tiene la ciudadanía, la organización civil, el sector privado, la academia, y las entidades públicas, ¿cierto? Y para eso se están llevando en el mundo una serie de procesos de diálogos para justamente, como tú mencionabas en el inicio, ver cuáles son estos trade-offs de, ok, pareciera que la solución va para allá, pero siempre va a tener algún tipo de efecto colateral que muchas veces podría ser no deseado. Y ese tipo de efectos colaterales no los vamos a poder dimensionar si es que estamos siempre los mismos pensando lo mismo sentados en la misma mesa. Para eso necesitamos traer diferentes actores, tener una apertura de mente y que todos los contextos y experiencias de cómo a mí agricultor, como a mi consumidor, como a mi poblador rural o donde esté en una isla, en el desierto, en la Patagonia, cómo me puede afectar este tipo de políticas y para eso necesitamos dialogar y sentarnos todos en la mesa. Yo creo que este proceso de diálogos y la cumbre de sistemas alimentarios que se va a celebrar ahora en septiembre es una tremenda oportunidad justamente para lograr todo este tipo de avances a un sistema alimentario más sostenible que incluya, por ejemplo, la soberanía alimentaria, que es bastante similar a lo que yo ya les comentaba de la agencia, que es una de estas dos dimensiones nuevas que acaba de incluir el panel de expertos en su último informe. O sea, la seguridad alimentaria ya no tiene solamente estas 4 dimensiones, sino que también está considerando la agencia, que significa cómo los pueblos pueden determinar de alguna manera qué se produce, cómo se produce, en qué lugares vamos a estar potenciando eso y creo que dar voz a ese tipo de ideas y de experiencia es invaluable. Y como ha demostrado el caso de Chile, Latinoamérica en general, ya no estas políticas públicas verticales, unidireccionales, ya están quedando un poco caducas. Es fundamental recolectar desde el mismo territorio ideas transformadoras que permitan un apoyo mucho mayor también hacia estas políticas como se implementan. Para Eric, te quería preguntar, acá aparece el del público, ¿cambia entonces el paradigma de seguridad alimentaria a uno de soberanía alimentaria? Pues sí, creo que sí, digo, muchos de los pues cosas que hemos hecho antes claramente no están funcionando, como se ha mencionado, el sistema alimenticio que tenemos ahora, sigue habiendo muchas personas con baja nutrición y al mismo tiempo tenemos muchísimas personas con obesidad y con enfermedades a causa de las cosas que comemos y que consumimos. Entonces, claramente sí se necesita un cambio, una transformación en la forma en la que estamos lidiando con nuestro sistema alimentario y sobre todo pues, con el lente del cambio climático. Entonces sí, creo que en las 3 presentaciones hablamos de eso, de la soberanía, de la importancia de las comunidades y claro, todo tiene que ser con el enfoque de cada región. No podemos decir una sola solución para todo el mundo, para todas las regiones, cada país y dentro de cada país, cada comunidad. Pues sí, tenemos que realmente ver todo, ¿no? No va a haber una sola solución que va a resolver todo. Y sí, la soberanía es algo indispensable. Y sí, yo creo a través de la cooperación internacional, realmente, hay países que pues, han tenido mayores oportunidades. La transferencia de tecnología, la transferencia de conocimiento, hacia los dos lados. O sea, muchas veces pensamos en
ok, que el país desarrollado mande la supertecnología, ¿no? Ahora estamos hablando de la captura de carbón y que, bueno, en ciertos países en desarrollo probablemente no tienen esas capacidades. Entonces, sí de ese lado, pero por el otro lado también, que los países ya desarrollados, que ya tienen sus industrias, que han sido una de las principales causas de este problema que estamos viendo, que ellos también aprendan de los pueblos indígenas, de regiones que en general se encuentran mucho en los países en desarrollo, para realmente, como yo había mencionado en la presentación, estos co-beneficios de todo, ¿no? O sea, no solo es ver una cosa, no solo es reducir la mitigación o la adaptación, sino es realmente tomar en cuenta todos los diferentes aspectos. Y sí, estas comunidades, que es algo que el IPCC está haciendo más. Por ejemplo, pues esta es la segunda conferencia regional como que estamos todos participando. Este enfoque realmente en ver qué es cada región y apoyarnos unos a otros y tener este diálogo de diferentes personas de todo el mundo, de expertos, diferentes tipos de experiencia, es indispensable para este problema que tenemos que solucionar. Sí, muy interesante también lo que decía ahí, Eric, y volviendo a la pregunta del comienzo del rol de la educación ambiental, durante mis tiempos de ministro vi una evolución dentro de los mismos alumnos, las preguntas que hacían, y empezaron a preguntar ahora preguntan mucho más sobre la relación del sistema alimentario y las emisiones. Hoy día hay un 15% de chilenos de entre 18 a 30 años que son vegetarianos versus un 10% de la población en general, de acuerdo a la encuesta que hicimos con Ipsos recientemente. Y la preocupación y el vínculo de entender lo que uno come y su impacto ambiental también está separado en edad. Las personas más jóvenes tienen mucho mayor conciencia de los impactos ambientales que tiene una dieta alta en emisiones, alto consumo de agua versus otra. Eso en contraste con, para defender a las personas mayores de 60 años, una mucha mayor preocupación y disponibilidad a pagar para impuestos verdes, para tomar acciones climáticas más potentes, desde el grupo etario 60 años hacia arriba. Entonces también hay una conversación que puede haber intergeneracional sobre los problemas que uno va viendo y los cambios que hemos tenido en todas estas últimas décadas. Dicho eso, les quería agradecer por este panel, esta rica discusión en un tema tan fundamental para el futuro del planeta y el bienestar de la gente, como es la seguridad alimentaria. Entonces dejo con ustedes a Marisol, quien continuará con los próximos paneles. Ahora vienen de desastres naturales y gestión de riesgo. Gracias. Gracias a Marcelo Mena. Lideraste maravillosamente este gran panel dedicado a la seguridad alimentaria. También gracias a los panelistas que nos acompañaron. Y ahora continuamos con el quinto panel de esta primera jornada de la segunda conferencia regional sobre el IPCC para el cambio climático. Generar políticas públicas que incorporen estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático hoy es un abordaje urgente desde una perspectiva local, nacional e internacional, en forma integrada y cooperativa, dándole máxima prioridad a la agenda. Este siguiente panel, llamado Manejo de Riesgos y Toma de Decisiones, estará moderado nuevamente por María José Martínez, doctora en Ciencias de la Conservación de la Biodiversidad de la Universidad de Queensland, Australia, e investigadora adjunta de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Instituto Milenio de Socioecología Costera, Instituto de Ecología y Biodiversidad y del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad. Damos la bienvenida a los panelistas. En primer lugar, Adele Thomas, directora del Centro de Investigación sobre Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de la Universidad de las Bahamas. Como geógrafa del medio ambiente humano, su investigación se ha centrado en la adaptación, la pérdida, el daño y la vulnerabilidad de los pequeños estados insulares en desarrollo frente al cambio climático. Adele Thomas, ok, a ver, me dicen que en este minuto vamos a pasar a un break antes de pasar al quinto panel. Entonces, luego presento nuevamente a quienes nos están acompañando. Hubo un cambio en la programación
Este break va a ser máximo de 10 minutos y los esperamos entonces en 10 minutos más para conversar en nuestro panel de manejo de riesgos y toma de decisiones.